Bueno, mis hermanos, entonces vamos a seguir. Hemos venido estudiando acerca de cómo el matrimonio es una figura entre Cristo y la iglesia, ¿cierto? Cómo Cristo es representado por el varón y la iglesia es representada por la mujer. Y hace 8 días vimos el caso de Adán y Eva cuando Dios él lo forma a Adán y Eva, y entonces ahí veíamos el primer matrimonio. Y vimos algunos aspectos ahí relacionados a Cristo y a la iglesia. Solo voy a mencionar algunos como para repasar y para continuar con el siguiente hoy. Vimos, por ejemplo, que el deseo de formarle una Eva a Adán fue un deseo de Dios, ¿sí? Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, fue un deseo de Dios. De esa misma manera es el deseo de Dios edificarle una iglesia a su hijo. Es un propósito que Dios ha establecido y lo va a hacer y lo está haciendo, ¿cierto? Y nosotros hacemos parte de ese propósito, estamos en ese camino. Pero se encarga Dios de edificarla, de formarla, de prepararla para entregársela a su hijo. Veíamos también que la iglesia, o sea, Eva, sale de una costilla de Adán, no sale de nada distinto, no sale de los animales, no sale de la tierra, no sale de nada diferente, y eso nos hablaba y nos mostraba que la naturaleza de ella, o sea, la naturaleza de la iglesia, es la misma naturaleza de él, la misma naturaleza de Cristo. Nada terrenal, nada distinto va a ser la naturaleza de la iglesia. Cualquier cosa que pretendamos nosotros colocar como la iglesia no es el deseo de Dios. Dios desea que ella sea formada a partir de él, así como nosotros somos formados a partir de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, cuando el Señor nos vea, puede decir como Adán dijo y veo a Eva y le dijo, estos huesos de mis huesos, carne de mi carne, porque el Señor habita en nosotros. Entonces Él debe crecer en nosotros y nosotros menguar. Ese es el deseo del Padre, para que cuando Él venga por su iglesia, que esté madura, que esté adulta, que esté formada con su naturaleza, Él pueda verse a sí mismo, ¿cierto? Eso lo veíamos en esos aspectos. Veíamos que Adán cae en un sueño profundo, y cuando está en el sueño profundo es que toma la costilla y la forma. Así como el Hijo tuvo que venir a morir por nosotros, y una vez había muerto, le traspasan el costado, y del costado sale agua y sangre, ¿cierto? Así como Dios le sacó de aquí la costilla de su costado, así mismo sale del costado de Cristo agua y sangre para limpiarnos por medio de la sangre y para darnos vida por medio de su Espíritu Santo. El agua está representando al Espíritu Santo que iba a venir a nosotros después. Entonces, todo eso lo veíamos la vez pasada. Hoy vamos a continuar con otro matrimonio en Génesis 24. Génesis capítulo 24. Vamos a ver el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Vamos a comenzar a leerlo. Génesis 24, desde el verso, no vamos a leer todo el capítulo 24 y ahí vamos a ir viendo de qué se trata. Dice, Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces fíjese ahí, aparece Abraham, un primer personaje. Ahí dice que Abraham tenía mucha prosperidad, ¿cierto? Era muy rico, tenía muchas cosas, y él tenía un siervo, que aquí no dice el nombre, pero antes, más en esos capítulos atrás, dice que él se llamaba Eliezer, ¿cierto? Y entonces, ese era su criado, dice que era el más viejo de su casa. Era el que gobernaba en todo lo que tenía, o sea, que el siervo que Abraham, al que le estaba comendando, era el siervo que tenía más autoridad, tenía la autoridad, lo representaba a él en su casa. Y entonces aparece Abraham con el deseo de darle una esposa a Isaac. Y es lo mismo que hemos visto y lo que vemos en Génesis. Cuando Dios establece o Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré.
le edificaré. O sea, es un deseo de Dios. Fíjese que acá aparece el deseo de Abraham de darle la esposa a su hijo Isaac. Entonces ya vemos, como leíamos en Mateo 22, que dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerle fiesta de bodas a su hijo. Aquí lo mismo. El padre, Abraham, quiere hacerle una boda a su hijo. Y aparece entonces un criado con la autoridad sobre toda su casa, y a ese criado le va a encomendar la tarea de traer la esposa para él. ¿Y ese criado quién nos estará representando? Al Espíritu Santo. Él va a encomendar a su criado, que tiene autoridad en su casa, que lo representa a él, para que sea él el que vaya a buscar la esposa, para que sea él el que le testifique de él y la traiga a su hijo. Ya lo vamos a ir viendo. Y entonces Abraham le da una condición en el verso 3: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. O sea, él vivía en Canaán porque él estaba en la tierra prometida. Pero la condición que le está dando es que la mujer para su hijo Isaac no puede salir de los cananeos. O sea, no va a ser de ese lugar. Porque esas naciones que ven ahí son naciones impías, ¿cierto? No eran naciones que tuvieran temor de Dios. Entonces, la esposa de su hijo no va a salir de ahí. Dice, entre los cuales yo habito. Aunque Abraham vivía en ese lugar, pues Abraham no se identificaba como cananeo, ni hacía parte de ese lugar. Dice en el 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces el deseo de darle la esposa es de otra vez del padre, tal cual como pasa en Génesis, tal cual como lo veíamos en Mateo. Y la condición es que la esposa de él tiene que nacer de la misma casa de Abraham. O sea, tiene que ser de su familia, de su parentela. Y eso nos está hablando de que la naturaleza de ella, de su esposa, tiene que tener su misma naturaleza, o sea, su misma familia. Así como veíamos en Eva, que la naturaleza de ella era la naturaleza de él. La naturaleza de la iglesia es la naturaleza de Cristo, y aquí también lo estamos viendo. No se debe mezclar con el mundo, porque si bien Abraham vivía en Canaán, él no era de Canaán. Dice, lugar donde yo habito, él estaba ahí. Pero allá había las otras naciones impías, pero él no se identificaba con ellas, ni mucho menos pensaba que su hijo iba a tener una esposa de ese lugar. Entonces eso nos está hablando de que la naturaleza que ella va a tener es la misma naturaleza de Abraham, es la misma naturaleza de su hijo, porque es de la misma familia. ¿Sí me hago entender? Leamos en Gálatas un texto y ya venimos aquí a Génesis 24. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Voy a leer el verso 16. Porque esto está relacionado al linaje de ella, o sea, al linaje de nosotros, que somos la esposa, ¿cierto? La esposa, la iglesia, la esposa de Jesús. Entonces Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces sabemos que la simiente de Abraham es Cristo, ¿cierto? Y saltémonos al verso 29. Miren lo que dice el 29. Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí ven la expresión que aparece ahí? Que los creyentes que han recibido a Cristo, que son de Cristo, son linaje de Abraham. Ahí lo dice el texto, linaje de Abraham. O sea que está cumpliendo lo que Abraham le dijo a su criado. La esposa que usted me tiene que traer para mi hijo es de mi misma casa, de mi mismo linaje, de mi misma familia. ¿Sí lo ven? Eso fue en el sentido, digamos, histórico, pero en el sentido espiritual lo que está sucediendo es que el padre está preparando una esposa para Jesús y ella tiene que tener el mismo linaje, la misma naturaleza que su hijo. Tal cual como lo está diciendo acá. ¿Me hago entender? El linaje de ella es el mismo linaje que él tiene. No hay otro distinto, no es diferente. Por eso entonces en Abraham, cuando la manda a traer de su propia familia, nos está mostrando es que la iglesia, nosotros,
tenemos que tener la naturaleza de Cristo. Cristo en nosotros, simiente de Abraham. Somos linaje de Abraham debido a que somos simiente de Cristo, hijos de Jesús, como lo dice acá. Volvamos a Génesis. Amigo, ahí es como dando a entender también de que por eso podemos casarnos con los mismos creyentes. También, porque el yugo es igual delante del Señor, está mostrando qué luz hay entre las tinieblas y la oscuridad, no hay ninguna. O el hijo en algún momento no se va a casar con una que no tenga su misma naturaleza. Nos está mostrando eso también ahí. Entonces volvamos a Génesis 24, donde estábamos ahora. Viene entonces Abraham y encomienda a su criado. Sabemos entonces que Abraham está representando al padre, Isaac está representando al hijo, ella, que es Rebeca, que ya la vamos a encontrar, está representando la iglesia, que somos nosotros, y el criado está representando al Espíritu Santo, porque el padre le va a encargar la tarea a él de que él vaya, la busque, la prepare, la traiga, le testifique acerca de él y la guía hasta de él, que es la obra que está haciendo el Espíritu Santo ahora con nosotros. Entonces dice en el 5, el criado le respondió, o sea, Abraham le pide esto al criado y el criado le contesta en el 5, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Entonces pasa, el Espíritu Santo viene y testifica a las personas acerca de Jesús, pero las personas tienen la decisión libre de si aceptan o no aceptan, si siguen el camino o si no lo siguen. Es una decisión que cada uno debe tomar. Entonces está diciendo ahí, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Seguimos, ahí al final del 5 dice, volveré pues tu hijo a mí, a esta tierra, perdón, volveré pues a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo en el 6, 24:6, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Mire, él no va a obligar a nadie. Si ella no quiere venir de acuerdo a lo que el siervo va a testificar de su señor, entonces él queda libre y ella tiene la decisión de no ir. Y así mismo pasa hoy. O sea, el Espíritu Santo testifica, nos muestra acerca del Señor, nos muestra acerca de lo que Él hace, y cada uno tiene la decisión libremente si lo sigue o no lo sigue. No hay que obligar a nadie. Entonces dice en el 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Eso de poner la mano debajo del muslo era una tradición de la época para hacer como un compromiso. Aparece más adelante cuando se muere José en Egipto y les pide a ellos que su cuerpo no lo dejaran allá, sino que trajeran sus restos, y les hace jurar poniendo su mano debajo del muslo. Es una forma de hacer un acuerdo, como cuando hoy uno da la mano, ¿sí? Como un juramento. Entonces la tarea del criado es esa clara. Voy allá a traer una esposa para él, y si ella no quiere venir, entonces quedó libre del compromiso. Sigamos entonces en el 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino. Entonces fíjese que cuando él va a traerla a buscar a Rebeca, él viene con unos regalos que no son de él, sino que su señor se los ha dado. O sea, el padre Abraham le ha enviado unos regalos para que pueda prepararla a ella y traerla. Así como Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado a nosotros unos regalos para preparar a su esposa para la venida de su hijo. Nos ha dado dones, nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía. Su Espíritu Santo trae toda la realidad del Padre a nosotros, toda la realidad de Cristo a nuestra vida. Asimismo, de esa manera, el criado va con unos regalos para presentárselos a ella. Esos regalos no son de él, sino que los ha enviado el Padre. Dice ahí al final del 10, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Esa era la ciudad donde vivió Abraham antes, y ahí estaba la familia de Abraham. Entonces en el 11,
e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe. Entonces él va a hacer la pregunta, va a pedir agua, y ella le va a tener que contestar y dar. Dice ahí entonces: y ella respondiere, o sea, el criado pregunta y ella tiene que responder de una manera. Así como el Espíritu Santo testifica del Hijo, y nosotros debemos responder diciendo: sí, yo creo, sí, yo quiero, sí, yo deseo seguir al Señor. Es un deseo y una decisión de cada uno. Y vamos ahí en el 12, en el 14. 14, sí. Y ella respondiere, él en la mitad del 14, ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Entonces, ahí el criado está cumpliendo la labor que le correspondía, de acuerdo a lo que la instrucción que el padre le había dado, venía con los regalos y venía esperando que ella atendiera y dijera que sí a lo que le iba a preguntar. Dice en el 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces aquí ya aparece ella, y efectivamente era como una sobrina de Abraham, porque dice que era hija de Nacor, hermano de Abraham. de Nacor. Eran primos, ¿cierto? Dice aquí Rebeca, que había nacido Betuel, hijo de Milca, mujer de hermano de Nacor. O sea, era la nieta de Nacor. Sí. Era la nieta de Nacor. Era como una sobrina de Abraham, pero no una sobrina directa, sino como una sobrina, hija del sobrino, ¿sí? O sea que ella terminaba siendo como primo segundo de Isaac. Pero se cumplía ya el requisito, que era el linaje de Abraham y de la casa de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y en el 16: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acabe de beber. O sea que ella contestó de acuerdo a lo que él previamente le había pedido a Dios, ¿sí? Y ella no solamente aceptó darle agua, sino que también lo iba a hacer para los camellos. Entonces, el criado preguntó y ella contestó afirmativamente. No tuvo que obligarla, no tuvo que presionarla, sino que ella libremente accedió. Y no solamente darle agua a él, sino que también darle a los camellos. Y sigamos leyendo ahí. En el 20: y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y para todos sus camellos. Y sacó para todos sus camellos. Y en el 21: y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre. Entonces ahí comienza. Ella una vez contesta de acuerdo a lo que él había, la instrucción que había recibido, y de acuerdo a la señal que le había pedido a Dios. Cuando ella contesta, él ya comienza a darle regalos. Y esos regalos no son de él. Acuérdense que esos regalos vienen de parte de su Señor. Cuando ella lo acepta. Entonces dice ahí, en el 22: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, hay en casa de tu padre un lugar donde posemos. Entonces fíjense que ahí él está preguntando como, ¿puedo ir a habitar en donde usted vive?
que es como cuando uno le dice, Señor, yo quiero que usted entre a mi vida, yo quiero que usted entre en mi interior y habite en mi ser, que es lo que hace una persona cuando no es creyente, comienza a tener revelación del Señor, reconoce que necesita de Él y necesita que Él venga a morar en su vida. Entonces Él pregunta, ¿usted quiere que yo vaya? ¿Hay lugar donde posar? ¿Hay lugar donde posemos? Ahí en el 23 y en el 24. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea que ella aceptó, le está diciendo, venga y habite con nosotros, ¿sí? Soy de la familia de Nacor, cumpliéndose que él era una pariente de Abraham, ¿cierto? Del linaje de Abraham, y ahora estaba aceptando la propuesta de, venga, habite en el lugar donde estoy yo. Y así tiene que hacer el creyente. El creyente ve lo que el Espíritu Santo revela, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer, ¿cierto? De pecado, de justicia y de juicio. Él muestra las riquezas del Señor, muestra las riquezas del Padre, Él revela su palabra, revela su plan, y el creyente entonces tiene que decir, sí, yo creo, y yo quiero que habite en mi interior, porque Él no obliga a nadie, ni presiona a nadie, ni lo hacemos de manera manipulada, ¿cierto? Como dice en Salmos, que Él desea un pueblo que se le entregue voluntariamente. Entonces, de esa misma manera, ella lo invita a posar, lo invita a habitar donde ella estaba, así como tenemos que hacer nosotros. Señor, ven a habitar a nuestra vida. Te damos el permiso de que entres a nuestro interior. Sigamos entonces en el 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Sigamos ahí en el 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces mire lo que pasa. Cuando ella ve, cuando el hermano o la familia ven que ella ya viene y que ya tenía unos pendientes, el pendiente y los brazaletes, y que venía con él, eso es lo que pasa a los creyentes cuando uno dice, ¿y usted qué le pasó? Usted como que está diferente. ¿Qué le hicieron? Usted tiene algo distinto ahora, ¿cierto? Y uno dice, no, es el Señor me ha transformado, me ha cambiado. El Señor ha hecho algo en mí y yo no soy el mismo. Y eso lo identifican las personas que están alrededor. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Sí. Ya vamos a ver el oro porque ahí menciona el oro, plata y los vestidos. Entonces, Pero eso es lo llamativo, que lo que llama la atención de nosotros y creemos es de Cristo mismo. exactamente, es lo que ella había recibido del Padre por medio del criado. O sea, lo que llama a las personas, a los demás, es lo que nosotros hemos recibido de Dios por medio del Espíritu Santo que ahora vive en nuestra vida. Porque uno dice ahora, no, yo tengo un gozo que no me explico de dónde viene. Es por el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque el gozo del Padre ha venido a nuestro corazón. Y las personas lo ven y dicen, ¿usted qué es lo que le pasa en medio de una situación tan difícil y con ese gozo? No, es algo que yo recibí por medio del Espíritu Santo. O sea, el Padre me lo envió por medio de su criado. O sea, el Padre, así como aquí lo mandó por medio del criado, nosotros lo recibimos por medio del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Pero es lo del Padre en nuestra vida. Y ya vamos a ver esos dos materiales. Entonces sigamos leyendo ahí. O sea, los que están alrededor se dan cuenta de lo que le pasó a ella, así como nos pasa a nosotros. Entonces íbamos en el 31. Y le dijo, ese es el hermano, ven, bendito de Jehová, porque estás afuera, he preparado la casa y lugar para los camellos. En el 32, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con que él venía. Entonces fíjese que el criado no iba solo. Llevaba camellos, dice que 10 camellos, llevaba los regalos,
y aparte de eso iban otros hombres con él. O sea que el criado, cuando el Señor envía el Espíritu Santo no viene solo. ¿Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que los ángeles son espíritus que están en favor o servicio de los que han de ser salvos? Entonces nosotros no invocamos ángeles, ¿cierto? No les oramos, no les pedimos, pero sí el Señor ha dispuesto ángeles para pelear a favor nuestro, o para guardarnos, o para cumplir diferentes propósitos. El Señor se encarga de moverlos, porque es el Padre el que los dirige, no somos nosotros. Pero entonces aquí de la misma manera el criado venía junto con otras personas, porque de esa forma también el Espíritu Santo tiene el servicio, un grupo de ángeles para que son a favor de los que han de ser salvos. Dicen el 33, y le pusieron delante que comer. Entonces lo invitan a la casa, ¿cierto? El papá, el hermano, venga, siga, tenemos forraje, comida para los camellos, siéntese, acomoden, sigan los hombres todos. Y le ponen ahí como una mesa para comer, y entonces mire lo que pasa. El criado dice en el 33, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y eso está hablando de que el Espíritu Santo tiene una carga clara, un propósito claro, y es testificar acerca de su Hijo para que ella crea y le siga y vaya en pos de él. O sea, testificar acerca de Cristo y nosotros creamos en Cristo y sigamos en pos de él. El Espíritu Santo, o el criado en este caso, no iba a entretenerse, su propósito no era ir a pasear, su propósito no era otro, sino dar el mensaje para que ella creyera, y si ella decidiera, viniera a buscar a Isaac. Y asimismo el Espíritu Santo tiene la carga hoy, prepararla a ella, a los que creen, para llevarlos y formarlos a la imagen de su Hijo para la futura boda que se va a dar. ¿Sí me hago entender? No hay otro propósito. Si el Espíritu Santo o se dice o se usa con entretenimiento o con otra situación, pues estamos desviando el propósito principal, que es prepararnos a nosotros para la venida de su Hijo. Sigamos leyendo ahí en el 33. Entonces el criado contesta, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. En el 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Entonces está diciendo, mire, yo vengo de parte de Abraham. O sea, yo vengo de parte de Dios, dice el Espíritu Santo, no viene de sí mismo. Acuérdense que cuando el Señor dijo que iba a mandar al Espíritu Santo, dijo, Él hablará todo lo que oyere de mí. Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará las palabras que nosotros dijéramos. Él los guiará a toda verdad. Entonces, Él está diciendo, yo soy criado de Abraham. O sea, yo no vengo aquí por mi propia cuenta, sino que vengo con un propósito porque el Padre me ha enviado. Yo soy criado de Abraham. En el 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. O sea, el Padre le dio todo al Hijo, asimismo como Dios Padre le ha dado todo a Jesús, porque cuando Jesús decía, todo lo que yo tengo, el Padre me lo ha dado y nada me lo ha negado. De esa misma manera, Abraham le dio todo a su hijo. O sea que los regalos que Abraham mandó con el criado, no solamente eran regalos de parte de Abraham, sino que eran regalos de parte de su hijo. Porque todo lo de Abraham era del hijo también. Y en el 37, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de este juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondieron, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Él les cuenta la historia otra vez a la familia, ¿cierto? O sea, el testimonio que recibimos nosotros del Señor, también la familia lo escucha. Eso nos ha pasado. Uno le cuenta, no, me pasó esto, el Señor vino, se reveló a mi vida, me mostró tal cosa, y las personas alrededor lo escuchan. ¿Qué es lo que está pasando acá?
Entonces en el 45, antes que acabase de hablar en mi corazón, o sea, él estaba pensando estas cosas. He aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también tus camellos daré de beber. Y bebí, y di también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o la siniestra. O sea, la decisión la tienen que tomar, ella tiene que tomar la decisión, y si ella no quiere, pues simplemente me voy, pero ella tiene que decidirse. Entonces en el 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. Entonces mire, las personas que están alrededor ven y reconocen la circunstancia, porque cuando uno da el testimonio o uno ve a alguien que el Señor ha cambiado, uno dice, aquí está la mano del Señor, porque usted no era así. Usted antes era de tal forma y el Señor lo transformó. Uno ahora ve en usted ese gozo, uno ve sus ojos distintos, uno ve ahora esa tranquilidad, uno ve algo diferente en su vida, ¿cierto? Uno ve al Señor en medio de usted. Dice en el 50, entonces Labán y Betuel respondieron, dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y entonces, cuando él viene y la mujer acepta, ¿cierto? Porque ya lo invitó a posar con él y está ahí en medio de ella, entonces él viene y trae unos regalos. Ya le había dado un brazalete y un pendiente, ¿cierto? 2 brazaletes y un pendiente. Y aquí le da más cosas, dice. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Entonces fíjense los materiales: plata, oro y vestidos. Y todos los materiales nos están hablando acerca de la naturaleza de Dios. El oro en la Biblia habla acerca de la naturaleza divina de Dios, que no se corrompe, porque el oro no se corrompe. El oro, cuando uno lee en Apocalipsis, no sé si me han leído, donde dice que comprad de mí oro, ¿sí? El Señor mismo es el que suministra el oro. Y ese oro está hablando acerca de la vida de Dios en nosotros. O sea, la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Eso hace referencia al oro. Ustedes se acuerdan de los materiales, de los elementos del tabernáculo. Había muchos que eran hechos de madera, pero eran recubiertos de oro por dentro y por fuera. O habían otros que solo eran de oro. Entonces, todo eso habla de la naturaleza divina de Dios. El oro en la Biblia se refiere a eso. Entonces, cuando él trae el pendiente, los brazaletes y otros regalos de oro, está haciendo referencia que el Espíritu Santo viene a traernos lo que es la naturaleza de Dios Padre a nuestra vida. Cosas que uno no entiende, ¿cierto? Pero que es Dios morando en nosotros. Ahora, también trae cosas de plata. La plata en la Biblia se refiere, el material de la plata es el material de la redención. No sé si se acuerdan que en Israel tenían que pagar un impuesto que era de plata los hombres después de cierta edad para redimirlos. Esa era la plata, se refiere al precio que ellos tenían que pagar para ese impuesto. Entonces la plata en la Biblia habla de la redención. Y eso nos está mostrando acerca de la obra de Cristo pagando el precio por nuestro rescate, para librarnos de nuestra condición esclavos al pecado y darnos libertad. Entonces, estas dos cosas las trae el Espíritu Santo a nuestra vida. No sé si han leído en 1 Corintios 3 cuando dice que la obra de cada uno va a pasar por fuego y que tiene ciertos materiales. Y entonces ahí dice que unos materiales son oro, plata, piedras preciosas, los otros son madera, heno y hojarasca, ¿cierto? Entonces, los únicos materiales que se mantienen cuando pasan por fuego son el oro, la plata y las piedras preciosas. La madera, el heno, la hojarasca se quema. Y fíjese los materiales que él está trayendo para que ella se vista. Le está trayendo oro,
y platas para que ella se vista. O sea que lo que el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida es esa naturaleza de parte de Dios para que cuando venga el juicio de Dios, que es ese fuego, podamos sostenernos en medio de ese fuego, si nos vestimos con los materiales que trae el Espíritu. En este caso aquí hay oro y plata. Si decidimos no tomar esos materiales, porque uno muchas veces no quiere servir al Señor, ¿cierto? Uno no quiere seguirle, uno no deja, uno insiste en hacer las cosas de la manera de uno y no vestirse con lo que le está suministrando el Espíritu Santo. Entonces cuando venga el fuego, no vamos a estar vestidos con oro ni plata, sino con nuestra naturaleza, que es la madera, el heno, la hojarasca, y el fuego que va a hacer va a quemarnos. Tiene que ver con el hecho de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ¿sí? Que naturaleza divina. Y eso se refiere a obras en nuestra capacidad humana, obras muertas, ¿sí? Humanismo, todo lo que hay en nuestra alma que no tiene el Señor, es madera. Esa es la naturaleza del hombre, la madera. El heno y la hojarasca se refieren a obras que hacemos fuera del Señor. Como no sé si se acuerdan, por ejemplo, de la vid. La vid, cuando arrancan los pámpanos, queda suelta sin pegarse a la raíz y se convierte en una hoja seca, como si fuera la hojarasca. Entonces habla de cosas que hacemos sin estar pegados al Señor, ¿sí? A eso se refiere la madera, el heno y la hojarasca. Todo lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas, pero fuera del Señor. En cambio, lo que el Señor trae y provee para nosotros es oro y plata, que lo trae el siervo, o sea, el Espíritu Santo a nuestra vida, pero si nosotros permitimos vestirnos con eso. Si no nos vestimos de esa manera, cuando venga el juicio del Señor, pues nos vamos a quemar, ¿sí? A consumir. Entonces ahí aparecen esos dos materiales y fuera de eso aparecen los vestidos. Vamos a leer un pasaje en Apocalipsis relacionado a los vestidos. Está en Apocalipsis, creo que 19, sí. Apocalipsis 19, ya volvemos acá a Génesis 24. 19. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Fíjese que ahí está hablando de una boda. Hemos venido mencionando que el matrimonio es una muestra de la boda entre Cristo y su iglesia. Entonces en esta boda han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para la boda. Cuando uno va a una boda, en lo natural, la esposa se prepara, ¿sí? Se arregla, tiene su vestido, se va a maquillar, ¿cierto? Se arregla el pelo, organiza lo referente a ella, y aquí también dice lo mismo. Ella se ha preparado, o sea, nosotros, la iglesia. Dice en el 8, y a ella, o sea, a nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Sí ven que el siervo allá en Génesis le llevó vestidos también a ella? ¿Por qué no la trajo vestida como ella se vestía normalmente? Porque esa no era la forma de venirse a presentarle a su hijo. Para traerla a su señor Isaac, tiene que póngase las cosas que le traigo de oro, de plata, y aparte de eso, vístase con los vestidos que él le trajo. Porque él le hubiera podido decir, no, pues con estas joyas, vaya y compre el vestido que más le guste, arréglese y la llevo. Pero no fue así. Ella tiene que alistarse y vestirse con el vestido que el siervo le llevó, con las joyas que él le llevó. O sea, de esa misma manera en la iglesia nosotros tenemos que vestirnos con lo que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, ¿sí? Es una orden vestirse. Claro. Y aquí dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que cuando el Señor venga por su iglesia, ella no puede estar vestida de cualquier manera. Tiene que estar vestida con las vestiduras que Él le ha puesto. La parábola de las bodas, que la mencionamos el domingo, ¿ustedes se acuerdan que la parábola es que el rey invita a las personas a la boda, ¿cierto? Y entonces
cuando encuentra ahí en medio de la celebración a alguien que no estaba vestido de bodas. Y le dice, uy, ¿tú por dónde entraste? Si no estabas vestido de bodas, y lo saca de ahí, porque no estaba vestido. Entonces resulta que, mencionamos el domingo, que las personas que llegaban a ese lugar, cuando él invitaba a todo el pueblo que vinieran a la fiesta, en la puerta, el que no viniera vestido de bodas, en la puerta lo vestían. O sea, eran personas pobres que no tenían vestido, pero entonces en la puerta al que llegaba le daban el vestido. Le daban el vestido y entraba a la boda. Vestido para la boda, pero el vestido se lo dieron en la puerta. Y cuando el rey veía a alguien ahí en medio de la fiesta que no estaba vestido apropiadamente, era porque ese no había entrado por la puerta. Y eso nos está hablando que la puerta es Cristo, ¿cierto? Y el vestido es Cristo en nosotros. Entonces el que no entra por Cristo, el que no entra por la puerta que es Cristo, y que no está vestido de él en la fiesta, no tiene lugar porque no está vestido apropiadamente. ¿Cómo? Y ahí mismo me va a notar. Claro, y ahí se va a dar cuenta por la vestidura. Ah, usted no está vestido de Cristo, usted no entró por la puerta. Usted no pagó el precio, usted no vino por el camino. Angosta es la puerta y estrecho es el camino. Entonces por eso ahí se va a dar cuenta, porque no está vestido de Cristo. Por eso dice la Biblia, por ahí en Gálatas, que estamos de Cristo, estamos revestidos. O sea que el vestido de ella es Cristo en nosotros. Para que cuando el Padre nos vea, como allá pasó en Génesis, Él pueda decir, uy, mira, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Se puede ver Él mismo reflejado ahí. Ese es el vestido que tenemos que tener colocado. No el vestido que ella tenía antes, porque fácilmente hubiera podido decir, no, tranquila, o cómprese un vestido a su manera. Yo le doy este dinero, lo mandó mi Señor, y vístase como a usted le parezca. Y no fue así. Ella tenía que vestirse con lo que el Señor le había enviado. Entonces, lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene que dotarse o vestirse o adornarse con lo que el Padre nos ha mandado. Y eso coincide con la naturaleza de ella. La naturaleza de ella es la misma naturaleza del Padre o del Hijo. Entonces volvamos a Génesis. A Génesis 24. Verso 53. Génesis, vamos en el verso 53. Dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces fíjese que eso que la iglesia recibe, que proviene del Señor, no solamente le beneficia a la iglesia, sino que muchos alrededor también se benefician de eso. Por ejemplo, ¿cuántas personas han sido beneficiadas o bendecidas porque hemos orado por ellas y el Señor les ha contestado? Ah, por favor, oren por un trabajo para mí. Oramos y el Señor les provee un empleo, aunque no creen. Pero han sido beneficiadas de esos regalos que hemos recibido nosotros. ¿Sí me hago entender? Aquí la familia ella también fue beneficiada, porque el criado no solamente le dio regalos a ella, sino que los que estaban a su alrededor también recibieron. O cuando uno está en la familia, también la familia recibe bendición. Tal cual. El esposo, que la misma familia hace parte aún de la bendición. Tal cual, son beneficiarios, pero el hecho de que cada uno crea es una decisión individual, ¿sí? Porque si el Señor lo prospera a uno, gracias Señor, igual mi familia se beneficia de eso, ¿cierto? Pero cada uno decide si cree o no cree. 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. O sea, fíjense que el criado iba con el objetivo claro. Yo tengo que testificar de él, y si ella cree, inmediatamente el otro día inmediatamente nos vamos a buscarlo. Él no se quedó haciendo nada distinto, o sea, no se quedó entreteniéndose o distrayéndose, no iba de paseo. Cumplía la misión. Cumplía la misión. Y así el Espíritu Santo tal cual. Usted cree, entonces andemos en pos de Cristo. No posterguemos las cosas. Dice entonces, en el 55, entonces respondieron sus hermanos y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Entonces ahí pasa que el Espíritu Santo tiene clara la misión, tenemos que ir en pos del Señor, vístase, prepárese, vamos a buscarlo, pero los demás no quieren. ¿Por qué no espera un poquito? ¿Sí? Usted
¿Por qué tiene que ir a la reunión cada 8 días? Cada semana. ¿Por qué tiene que leer la Biblia todos los días? ¿Por qué tiene que hacer esto, eso? ¿Sí? Cuando yo estaba joven me decía, pero usted tan joven, ¿para qué busca al Señor tan joven? ¿Por qué no lo busca después? ¿Sí? Sí. Entonces siempre hay como postergando, ¿cierto? Ay, pero ustedes mantienen reunidos y otra reunión. Ajá, exactamente. Mañana uno intenta postergar y las personas alrededor le dicen a uno. Y aquí lo que está pasando con ella. Postergue su vida, no vaya todavía en busca de Isaac. Y en el 56, y él les dijo, entonces, ¿qué contesta el Espíritu Santo? No me detengáis. Ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. O sea, el Espíritu Santo tiene clara su misión. Viene a buscarla a ella, le testifica, y si ella cree, inmediatamente la pone a caminar en pos de él. Y entonces, ¿qué dice en el 57? Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. O sea, ella es la que tiene que tomar la decisión. ¿Lo sigo o no lo sigo? O espero unos días y luego nos vamos. En el 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? ¿Y qué contestó ella? Y ella respondió, sí, iré. Y esa es la decisión que uno tiene que hacer. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que si uno no ama más al Señor que a su propia familia, entonces no es digno de ser su discípulo? ¿Sí? Ya no dijo, no, sí, unos días yo me despido, Déjeme, yo hablo con mis amigas, alguna fiesta de despedida. No, no. Ella dijo, yo iré. Sí, es el llamado que el Señor tiene que cada uno hace. Como cuando el Señor llamó a Samuel, y Samuel no sabía, ¿cierto? En un principio, y lo llamó 3 veces, y luego el sacerdote Isaí le dijo, no, es el Señor, cuando te llame, dile, heme aquí. Y ya le contesta, y el Señor ya habla con él. Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando el Señor nos llama, deberíamos decir, ser diligentes y decirle, sí, Señor, estamos dispuestos a ir en pos de ti. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Y no enredarnos con las cosas, incluso con la familia. Entonces Rebeca dice que sí, en el 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Entonces la misión del siervo fue ir por ella, la encontró, testificó, creyó, ahora sí venga en pos de mí. Vestirla, le da los dones que le trajo de parte del Padre, la adorna, ¿cierto? La prepara, la monta en un camello y vamos. ¿Quién es el que está guiando ahora el camino? Ahí lo dice, en el 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Mira esa expresión tan bonita. Y siguieron al hombre. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir el Espíritu Santo. Él viene, nos testifica, creemos, nos atavia, ¿cierto? Nos da una nueva vida, viene a habitar en nosotros, recibimos su naturaleza, dones, todo está en nuestra vida. Nos toca ahora a nosotros decirle, voy en pos de ti. Y que Él vaya adelante y nosotros vamos detrás, ¿sí? A donde Él guíe, porque es el que conoce el camino y la está preparando a ella. Y el camino no era fácil porque era un desierto. ¿Y cuántos días le tocó a ella ir montada? Más sin embargo, el que lleva la guianza es Él. En ese entonces no había un GPS, ¿cierto? Como para que ella estuviera viendo el camino o estuviera diciendo, uy, ¿cuánto nos vamos a demorar? Eso está muy largo. O mire, este calor, o este desierto, me sacó de la casa de mis papás, donde yo vivía bueno, para estar por acá sufriendo en medio del desierto. Porque uno muchas veces se queja del Señor. Dice, este camino tan difícil, pero si yo antes tenía tal cosa, pero si yo tenía en mi casa esto y lo otro, y ahora estoy acá y no sé hacia dónde voy, pero lo claro es que el Espíritu Santo es el que nos está llevando. Y el propósito es ir al encuentro de Isaac, o sea, al encuentro de su hijo. Porque uno muchas veces quiere tener como propósitos individuales. Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? No, el propósito es, déjese vestir del Señor. Él lo atavía, lo viste, lo renueva y prepárese para la venida de Él, para buscarlo en pos de Él. Déjese llevar por el Espíritu. No es fácil porque está en medio de un desierto. Son muchos días, pero hay que hacerlo con paciencia y siguiéndole porque Él es el que conoce el camino. ¿Sí me hago entender? Leamos en 1 de Pedro un texto. 1 de Pedro, capítulo 1. Versos 7 y 8.
Primera de Pedro 1, verso el 7 y el 8. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces fíjese, este texto está hablando acerca del creyente, ¿cierto? Dice, sometida a prueba vuestra fe. ¿Ustedes creen que Rebeca tuvo fe para haberse montado en ese camello y seguirlo a él? Y él solo testificó, le testificó acerca de su Señor y le mostró los regalos. Entonces cuando vio esos regalos dijo, uy, realmente ese Señor tiene plata, porque está trayendo las cosas que por acá yo no conozco, ¿cierto? Y mire estos vestidos tan lindos. Pero eso nos está mostrando de que cuando el Espíritu Santo testifica, nos muestra que, uy, Jesús resucitó, mira, tiene poder para vencer la muerte, perdona mis pecados, me da libertad. O sea, hay una realidad ahí que no, el mundo no le ofrece. Y a raíz de ese testimonio ella lo creyó. O sea, por fe se fue, así como nos toca a nosotros. Y acuérdate que en ese entonces él no podía llevarle como una fotico, decirle, uy, mire, Isaac, mire este guapo muchacho que le está esperando. No, no estaba Facebook, no. No estaba en las redes sociales para que fuera a mirar al Señor, no. Tenía que creer. Creer. Tenía que creer, así como nos toca a nosotros. Nada. La cédula. Esa es un amor a ciegas. Tal cual. Entonces mire lo que dice ahí. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjense que ya aparece el oro. ¿Cómo se prueba la fe? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, ese camino que tenemos que andar, van a haber dificultades. Y eso lo que va a hacer es purificar nuestra fe. ¿Sí? Porque la fe se prueba con fuego. ¿Cómo tiene que ser hallada esa fe? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces fíjense que nuestra fe, mientras estamos en este andar, va a ser purificada, va a ser transformada, va a ser probada, y todo eso se va a ir dando en nuestro andar hasta que sea manifestado Cristo, o sea, hasta que Rebeca llegue ya al encuentro de Isaac, o sea, nosotros hasta que lleguemos al encuentro con Cristo. Mientras tanto, nuestra fe sigue siendo probada todo el tiempo. Y dice en el 8, y esto es lo que le pasó a Rebeca, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sí ve? Tal cual. Nosotros sin ver al Señor creemos en Él, ¿cierto? Nosotros sin verlo sabemos y nos alegramos de su salvación, lo percibimos, lo sentimos. Los regalos que nos ha enviado nos acompañan, pero todo eso es la preparación para el encuentro con Él. Sin verlo, le amamos, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, ella, sin verlo, porque no lo había visto, decidió dejarse guiar por el criado, el camino que él le indicara, vestida y ataviada como él la había preparado para el encuentro de su Señor. Asimismo, el Espíritu Santo nos está preparando a nosotros, ahora en este caminar en medio del desierto, nuestra fe está siendo probada para el encuentro con Cristo. Pues vamos a ir a Génesis 24 y vamos a terminar. Dice, en el 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando a sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. O sea, ya estaba el Señor esperándola, así como Cristo está esperando el momento de manifestarnos a nosotros. Estaba en el pozo, el viviente que me ve. Y dice en el 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. O sea, primera vez que lo veía, nunca lo había visto. Y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Entonces fíjese, el criado sí conoce al Señor, o sea, el criado sabe quién es el Señor, y él es el que le va a decir, este sí es su Señor, porque en el camino muy seguramente pudo haber visto otras personas, ¿cierto? Y ella va a haber preguntado, ¿ya llegamos? ¿Ese es? No, o sea, yo le digo cuál es, porque de la misma manera cuando el Señor venga, van a haber falsas señales.
Y entonces necesitamos que el Espíritu Santo, el criado, que en este caso es la figura, nos diga a nosotros cuál es el Señor realmente. Señor, guíanos para que no seamos engañados y que cuando venga el Señor realmente podamos identificarlo y saber qué es Él. Porque van a haber falsos, digamos, falsos maestros, falsas señales y muchos van a ser engañados, dice la Biblia. Entonces hay que preguntarle al criado, ¿quién es este varón que viene por el camino hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. O sea, él va a decirnos, este sí es, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Esa fue una señal de ella, de sumisión y de reverencia y respeto delante de él, porque iba a conocer a su Señor. Tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces el criado cumple la misión, la prepara, la trae, la guía, y se la entrega a él, porque esa fue la tarea que le encomendaron. Y cuando ya la trajo, ya pudo darse el matrimonio entre Isaac y Rebeca. No sé si se acuerdan lo que hablábamos el domingo, de que en el mesón, en la parábola, hay un mesonero, y él es el encargado de cuidar del buen samaritano, de este hombre que estaba herido, hasta que él regrese. Y ya cuando él regrese, entonces se la entrega, ya, yo lo cuidé y aquí tiene la persona, tal cual. Aquí también está el criado, que es el Espíritu Santo, preparándola para el encuentro con él. Ahora fíjense en un detalle, que capítulos antes, en el capítulo 22, es donde sucede la muerte no, donde Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac, ¿cierto? Y cuando uno lee el capítulo 22, es una figura de Dios Padre tomando a su propio hijo y llevándolo a sacrificarlo, porque Abraham toma a su propio hijo, el hijo carga la madera para el sacrificio y lo estaba llevando al monte para entregarlo. Entonces es una figura de Dios Padre con su propio hijo Jesús, cuando Jesús carga su propia cruz y lo hace subir en el monte para crucificarlo, ¿cierto? Pero lo que quiero mencionar es que Isaac tiene su esposa posteriormente a que había pasado por muerte. O sea, primero fue la etapa de la muerte. Sacrifícalo fue dame a tu hijo, fue la instrucción que Dios le dio a Abraham, ¿cierto? Al que amas, a tu único hijo al que amas. O sea, primero tenía que pasar por muerte. Luego de que pasó esa etapa, porque Abraham en su corazón lo había sacrificado, pero también en su corazón sabía que Dios se lo iba a resucitar. Cuando ya pasa esa etapa es que Abraham decide darle una esposa a su hijo. Entonces primero aparece el episodio de muerte y luego la esposa. Así como en Adán, primero durmió para luego tener a Eva. ¿Sí me voy a entender? Primero paga el precio él por ella. Y el precio que él paga es por medio de su muerte. O sea, entregar su vida para poder dar origen a ella. ¿Me hago entender? Así como Cristo tuvo que morir en la cruz por nosotros para tenernos como su esposa, el primero pagó el precio. Asimismo, Adán tuvo que dormir primero para fuera formada Eva. Asimismo, también Isaac pasó por el episodio de muerte para posteriormente poder tener a su esposa Rebeca. ¿Me hago entender? Entonces, que terminemos ahí. Esta es como la figura entonces de Cristo y la iglesia en Isaac y Rebeca. No sé, hermanos, si quieren agregar algo, comentar algo, preguntar libremente. Que veía yo